Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas tardes, mis estimados y amados hermanos en Cristo. Bienvenidos una vez más a la siguiente clase de crecimiento. Para antes de comenzar nuestra clase, vamos a pedirle un pequeño favor. Que nos pongan, por favor, donde estás viendo su nombre completo y su grupo. Así va a ser una bendición tomarle la lista y el Señor también se gozará con su presencia. Para antes de comenzar, pues, vamos a dejar todo lo que hemos venido haciendo y vamos a poner en este momento mente y corazón para abrir nuestro corazón al mensaje con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y amado, gracias te damos este momento que tú has tenido a bien que todos estemos reunidos en tu nombre para disfrutar tu palabra y tu enseñanza. Te pedimos que nos cubras con tu sangre bendita de los pies a la cabeza y que tomes los lugares donde cada hermano está. Que tomes los instrumentos, sean teléfonos, tablets, computadoras, el internet, que los selles, Señor, para que tu mensaje pueda llegar y seas tú quien les hable. Pedimos por todas las familias, por todos los hermanos que se van a conectar en un momento, para que tu espíritu llegue y siembre las semillas de tu palabra. A ti, Mamita María, también te pedimos que nos acompañes y nos guíes a los pies de tu Santo Hijo. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para comenzar esta clase les voy a dar una historia que a mí me encantó. Fíjense que cuenta que un anciano vivía en una montaña, en una granja, y vivía con su joven nieto. Cada mañana el abuelo salía temprano en la mesa de cocina a leer una Biblia bien viejita que tenía. Y su nieto se le quedaba viendo y decía, yo quiero ser como mi abuelito. Y empezaba a ojearlo. Pero como lo miraba tan atento, él también quería hacer lo mismo. De repente le dijo, mira abuelo, fíjate que yo intento leer la Biblia, pero yo no le entiendo. Y lo que logro entender se me olvida. Y mira, ¿y qué hay de bueno en la Biblia que todos los días la lees? El abuelo silenciosamente dejó de echar carbón a la estufa que tenía y bajó un canasto y le dijo, ¿sabes qué? Tráeme en este canasto agua, andate al río. Y el muchacho bien feliz agarra la canasta, sale corriendo al río, la mete y llega y todo el agua se le había salido. Y llegó cansado y el abuelo se sonrió y el abuelo le dijo, mírale, tenés que caminar más rápido. Y vuelve de nuevo, sale corriendo el niño, mete el canasto en el agua y vuelve y tampoco, no tenía nada. Entonces le dijo, no, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, yo voy a traer un balde. Entonces el abuelo le dijo, no, yo te estoy pidiendo una canasta de agua, con agua. Entonces el muchacho ya ni modo, por hacerle caso, corrió a la canasta, con la canasta, lo vuelve a meter en el río, lo saca, y ya cuando ya, sí, no. Entonces le digo, ay, mira abuelo, esto es inútil. Y entonces le dijo el abuelo, ¿y por qué piensas que es útil? Y entonces le dijo, mira cómo está la canasta. Y cuando el niño vio la canasta, esa canasta ya no estaba sucia, ya no tenía la mugre del carbón, estaba perfecta, estaba limpia. Y en el fondo ya no lucía sucia. Así, mis hermanos, es la obra del Señor con nosotros
que nos va transformando hacia su Hijo cuando nosotros acudimos en la oración. Así, de esta manera nos va defendiendo de la carne, el mundo y el demonio, y nos mantiene limpios, limpio el corazón, un corazón sencillo y humilde. Nosotros, mis hermanos, la vez pasada vimos en la clase los pecados capitales y las virtudes como defensa. Nos hablaron sobre lo que era la soberbia, que consistía en la estima de uno mismo, en el amor propio indebido, y que ésta se debatía, se combatía con la humildad, y que la humildad era la virtud moral en la que el hombre se percibía, reconocía que no tiene nada, nosotros no tenemos nada, y que todos dependemos de Dios. También vimos la avaricia, la inclinación a un deseo desordenado, a los placeres. Veíamos que para combatir la avaricia teníamos que ser generosos, darnos a los pobres, dar a aquel que necesita lo que nosotros tenemos. También se nos habló sobre la lujuria, aquel deseo desordenado de los placeres sexuales, aquellos actos que nos llevan totalmente a un desorden de lo que el plan de Dios. Y esto se combatía con la castidad. Era aquella virtud que nos gobierna y nos modera y nos da según los principios de fe y la razón. Y también se nos habló de la ira, el sentimiento aquel emocional que es un antagonismo, que es una furia, es una cosa, un daño real, un daño fuerte, cuando uno se exalta demasiado, y que hablaba que se combate con la paciencia que nos da sufrir con paz, y nos da la serenidad ante toda adversidad, que eso nos pasa todos los días. También se nos habló sobre la gula. Se recuerda que nos decían que uno, en ese caso, pues era un deseo desordenado, pues generalmente ligado a los placeres de la comida o la bebida, y que para eso había que tener templanza, que el Espíritu nos daba, la moderación. También se nos hizo énfasis sobre lo que era la envidia, la poderosa envidia, ¿verdad? Aquella envidia que se caracteriza porque uno llega a cometer ese pecado porque uno quiere un deseo insaciable de tener lo que el otro tiene. Y viene una incomodidad enorme y una falta de paz. Y se nos habló que sobre todo esto se trabajaba esa como defensa, la virtud de la caridad. Es la tercera virtud, una de las principales virtudes teologales. Esa caridad, ese amor que habita en el corazón. Y sobre todo, creo que también nos identificamos con la pereza, aquella pesadez para hacer cuando uno tiene que hacer las cosas, y cómo nos cuesta, ¿verdad? Más con estos calores, cómo cuesta cuando usted quiere levantarse a orar, o en el mediodía, que ya siente que ya es medianoche, ¿verdad? Ya es mediodía, y tal vez tiene que rezar, tiene que hacer su tiempo, y a usted le cuesta, qué cansancio para ir a misa, estoy cansada, y empieza la pereza. Y nos hablaban que la virtud como defensa de la pereza era la diligencia, estar con pronto ánimo para hacer el bien, para obrar el bien. Pero es una disponibilidad de corazón. Nos enseñó que todo esto que nos ataca a través de las virtudes del Espíritu se podían dar. Pero fíjese que aparte de todas estas, de todo esto, ahora nosotros vamos a estudiar cómo estos ataques y estas luchas que se dan en la vida espiritual tienen un papel muy esencial, un papel que ahora vamos a conocer como parte clave de nuestra defensa. Es la actitud que tenemos que tomar en nuestra vida, porque usted y yo
hasta el final de nuestros días, vamos a tener que tener esa actitud. Una actitud que nos va a servir para que el poder de Dios es el único. Fíjense bien, el poder de Dios es el único que nos va a hacer vencer todos estos ataques. Y por eso esta noche vamos a hablar como la defensa en lo que es la oración y la humildad. Así es que vaya abriendo su corazón y vamos a ir viendo la oración. ¿Sabe que la oración cristiana es la conversión? Y es una conversación que uno mantiene con Dios. Es una conversación en el nombre de Jesús que se acompaña con el poder del Espíritu Santo. No son solo palabras vacías. Es el Espíritu que te toma a ti y, como se dice, es la elevación de tu alma hacia Dios. Imagínese, es el Espíritu que entra en ti y se eleva el alma para Dios. Puede ser en una petición, pero todo según la santa voluntad de nuestro Señor. La oración debe de ser una acción sincera, una acción voluntaria. Y es una forma voluntaria que usted y yo nos comunicamos con Dios. Y nos expresamos con nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. Yo recuerdo que decía en una anécdota que de repente estaba el papá leyendo el periódico y entra el chiquitín y la mamá a la par y le dice: oh, gran padre que está sentado allí en la mesa, tú magnánime padre, tú que eres lo más grande que existe. Y el papá todavía se le queda viendo y le dice: ¿y este qué le picó? ¿Qué onda? Y empieza, y el niño así: tú, a ti me quiero dirigir, oh grandísimo padre. Bueno, ¿y a vos qué te pasa? Le dijo: si soy tu papá, ¿y por qué me hablas así? Y el niño le dijo: es que como así te oigo que estás rezando y le decís el Padre de los cielos, pues yo dije: igual te voy a hablar, tal vez me das dinero. ¿Cuántas veces nosotros agarramos un libro y empezamos: oh Señor, oh grandísimo Señor? No, si hablemos como hablamos, así con la calidad de papá e hijo. Y para esto nos va a servir para estar protegidos ante los ataques de los enemigos espirituales. Porque usted y yo debemos ser personas de oración. Repítalo ahí: debo ser persona de oración. ¿Y sabe por qué? Porque las personas de oración, nosotros tenemos que respirar esa oración. No se puede vivir sin ella. Usted y yo no podemos pasar un día, un tiempo sin orar. Es porque el impulso del Espíritu Santo nos hace pensar, nos hace sentir. Lo tenemos que incluso orar cuando descansamos. ¿Por qué? Usted y yo estamos llamados como renovados en Cristo a vivir en oración. Porque su vida y la mía tiene que estar abierta a los demás, porque Cristo mora en ti y en mí. Porque usted se convierte en una oración viviente. ¿Sabe por qué esto es la fuente de vida, la oración? Usted, para agradar al Padre, debe de estar en contacto con Él. Debe ser reflejo de Él. Debe de pedir una parte muy importante, su protección. Esa protección que usted no puede alejarse del amor para nada. Es una protección que usted le pide no dañarse con nada. Y esa protección el Señor se la va a conceder, pero a través de la vida de oración. ¿Por qué? Porque le va a defender de todo. ¿Y sabe de qué lo va a defender? Le cuento. Lo primero que le va a defender es de usted mismo. Es de uno mismo. Porque el Espíritu lo toma. Porque dice: no, no eres tú, no eres para ti. Usted está orando porque está llamando y clamando al Espíritu para darse. Como renovados estamos llamados a eso. Por eso la oración es bien interesante. Y a mí me gustó esta parte que dice: la oración es una lucha. Porque literalmente para orar tenemos que apartar todo.
Esas oraciones que hacen las mujeres es bien fascinante, perdón que empiece, ¿verdad? Así, que van manejando y van, padre, y tienen la habilidad que uno de hombres chocaran. Se van maquillando, se van peinando, se van enrolando, van arreglando y van orando. Y lo hacen. Pero esa oración tiene que, usted y yo, más que todas las mujeres, tienen que tener su tiempo para orar. Tiene que apartar los quehaceres cotidianos, tanto nosotros los hombres no podemos ir pensando mientras voy manejando y voy pensando qué voy a hacer en la reunión y voy a mirar, Señor, que sí puede conversar, pero su oración personal tiene que apartar todo lo material. Tiene que llegar a un momento que usted es difícil entender, pero tiene que hacer que usted pasa a otro nivel. Usted debe de combatir eso y entrar en un diálogo con Dios. La oración es ponerse en presencia con el Señor. Tiene que crear clima para eso. ¿Sí o no? Cuando usted está hablando con ya los sobrinos, los hijos y están con el celular, pues sí. Y mira, y uno, mírame por lo menos la cara, te estoy hablando. Y así te estoy escuchando. Y están con el chat y están hablando y a veces hasta por el chat le escriben a uno y no lo hablan. De la misma manera el Señor quiere estar en un momento especial contigo. Quiere escuchar y quiere que hagas el clima de silencio, pero el primer silencio que usted debe tener no es que yo voy en el carro. No, usted debe de callar su corazón y su mente. El silencio es interior, porque si no, no va a escuchar. Porque usted, dígame sí o no, y se va a identificar conmigo. Lo primero que sale son las distracciones. Comienza a rezar el rosario y nos agarra un sueño que para qué le cuento y comienza, Dios te salve María, y empieza el sueño. Usted empieza a rezar y cuando empieza a unir las manos, comienza, Padre, yo te pido, y ya está pensando en qué va a comer. Las distracciones son una tras otra y esa es la batalla que usted está viendo. Ese es el diálogo que usted tiene que tener, ese momento fatigoso entre su realidad y ponerse en ese diálogo pacífico con el Señor. Sin embargo, hay que saber descubrir que aunque esté en la lucha, aunque usted diga, yo no pude orar, pero intenté y no pude, sí pudo. Porque en sí el momento de la oración es una lucha que Dios lo ve. Dios ve el esfuerzo que usted está haciendo. Usted ve, como dice, la lucha ya es muestra de nuestro amor por Dios. Decía Horacio, esa es la frase, todo el que ama lucha. Fíjese bien, todo el que ama lucha. Luchar en la oración de echar por Dios. No crea que está desperdiciando tu tiempo. No, para nada. Usted está diciéndole, Señor, yo quiero estar contigo. Y eso lo ve el Señor. Hay que esforzarse. Hay que superar ese sueño. Hay que apartar las distracciones. Usted organícese. No deje que estas cosas le asalten su divino tiempo con el Señor. Así como este momento. Usted apartó las otras cosas y usted está escuchando la palabra de Dios. Así en ese momento que usted tiene que hablar y que a usted le gusta que le ponga atención su hijo, su esposo, su esposa, así el Señor quiere un tiempo con usted y conmigo. Usted va a apartar todas esas cosas, porque el Señor es quien tiene la primacía en su corazón. Y Él nos ama sobre todas las cosas y nosotros tenemos que amarle de esa forma. Por eso ya luchar es la primera oración. Es declarar que usted le está declarando al Señor que Dios va a triunfar ante usted. Es eso lo primero. Y usted le está diciendo, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Usted le está diciendo al Señor, yo te creo. Y por eso la lucha es bien fuerte. Porque la lucha no solo usted la está haciendo. Es Dios que está con usted. Es Dios el que carga la más pesada obra del momento ante usted. Es el momento más interesado en la salvación de las almas y el progreso del reino de Dios.
porque a Dios le interesa su salvación entre los hombres. Es el primer momento de la conversión de los pecadores. Entonces, en ese momento que usted está orando, usted está pidiendo la salvación del mundo. Entonces, en ese momento, en esa batalla, usted está dando todo su esfuerzo emocional, espiritual. La oración es una lucha para arrancar las gracias de Dios. Si no, dígame, usted que es papá, usted que es mamá, cuando el pequeño se le pega a usted en el brazo, en la pierna, y le dice, sí, porfa. Te dije que no. Sí, por favor. No, a la quinta vez, vaya pues. ¿Sí o no? ¿Quién no ha hecho eso? Yo creo que si me levantaran la mano, dijeran, yo no lo he hecho. Dudo, porque también nosotros lo hemos hecho cuando estábamos chiquitos. Ya, Miranda, si tu papá no te hacía caso, anda, pégatele a tu abuelo. Uno buscaba qué onda, pero ya vamos a conseguir lo que queríamos. Así es que, mi hermano, usted luche, usted ore, usted insista. ¿Por qué le va a arrancar a Dios eso? Le va a arrancar esas gracias. Mire, fíjese que en Éxodo 17:11 decía, y mientras sucedió que Moisés tenía alzadas las manos, fíjese bien la palabra, alzadas las manos. Usted y yo sabemos qué significa alzadas las manos. ¿Qué hacemos cuando vamos a alabar? Alzamos las manos. Y sin embargo dice, cuando alzaba las manos prevalecía Israel. Cuando las bajaba, en ese momento el pueblo empezaba a perder en la batalla. Esta noche yo te pregunto, ¿cómo están o qué tan altas están tus manos en tu oración? Cuando te es atacado en esas batallas del demonio, el mundo y la carne. Nosotros sabemos que la oración debe de ser lo primero, lo más sagrado, porque es ahí donde se conquista lo sobrenatural. Es ahí donde el Señor entra en la batalla contigo. Es ahí donde decía, por ejemplo, en Marcos 9:29, dice, esta clase de demonios no puede ser arrojada sino con la oración. ¿Cuántas veces tenemos tanto problema y se nos olvida ese detalle de orar? Empezamos a pensar, yo voy a hacer esto, y empieza el yo, y se nos olvida pasarle al Señor. Fíjense que un ejemplo muy grande y muy bonito está con el santo cura de Ars. A él lo mandan a un ministerio, lo mandan a un pueblo, y cuando va a la plaza nadie llega. Entonces, ¿qué creen que hizo? Él no fue a andar tocando en la iglesia, mire, vaya a misa, yo soy un nuevo cura. Para nada. Él lo que hizo, creyó al Señor y se puso de rodillas. Y cuenta que se puso de rodillas ante el sagrario a orar día y noche. Ante esa necesidad, día y noche. Y de repente, todo el pueblo empezó a decir, mira, está rezando. Y así comenzó un curioso, 2, 3. A rato dicen que ni el pueblo entero cabía por estarlo viendo rezar. Ante esa necesidad, fíjese. Y el pueblo empezó a convertirse. Le va haciendo clic lo que le voy diciendo, lo que el Señor nos puso. ¿Qué estamos haciendo usted y yo en nuestra necesidad? Estamos comentando, poniendo en Facebook, o todavía mirando, echámonos un cafecito y vamos a preguntar y le da vuelta a la misma rueda, o dobla rodillas como un renovado y se pone a pedirle al Señor para que Él actúe. En este esfuerzo nosotros tenemos que seguir adelante. Y para esto ahora vamos a pedirle a nuestra hermana May que nos comparta brevemente una experiencia de oración personal. Sí, con mucho gusto. Buenas noches, mis hermanos. Fíjense que, así brevemente, como dice mi hermano Juan Carlos, a mí me costaba antes concentrarme. Me costaba llegar y, como quien dice, la mente primero quería organizar todo y ya sentada pues me acordaba de algo o algo.
Entonces hubo una ocasión, me acuerdo que un predicador nos dio una recomendación, un predicador, me recuerdo, creo que fue Alfonso Anaya, me parece, fue en una prédica que él nos dijo que lo primero que teníamos que hacer era sí tranquilizarnos, ¿verdad? Sentarnos y pedirle al Espíritu Santo, que pedirle qué es lo que necesitábamos en este día, pero con la respiración sacar lo que nos estaba estorbando y quizás traíamos del día anterior, que lo hiciéramos con 5 respiraciones. Entonces yo creo que esto es lo que a mí me hacía falta, ¿verdad? En mi oración. Y entonces empecé la primera intención, que esa sea tu primera intención, decía este predicador, ¿verdad? Este hermano. Y yo respiraba, necesito paz, decía. Y cuando exhalaba, sacaba la impaciencia. Y en el respirar, ya cuando llevaba 5 respiraciones para concentrarme, sí realmente encontraba ya la paz con la que yo de verdad tenía que entrar a mi oración. Y yo desde ese momento empezaba a sentirme ya con el Espíritu Santo conmigo, pues, ¿verdad? Y el Señor y en comunicación. Pero me iba haciendo falta algo. Y como dice mi hermana, ¿verdad? Las luchas. La lucha era el quehacer de la casa. Por eso dice, como decía muy bien, dice mi hermano, la lucha mía era el querer terminar todo. La lucha del querer hacer todo al mismo tiempo, de sentarme y no pensar que era pérdida de tiempo. Y necesitando estar en presencia de Dios por los problemas que tenía día con día. Entonces, llegué a la conclusión de que mi día no podía empezar sin oración. Y empecé a utilizar esta arma tan especial que el Señor de verdad nos deja. Yo encontré incluso un lugar en mi casa que es lo que yo llamo mi lugar de encuentro, un lugar donde yo lo veo y me produce alegría de solo ver esa esquinita, porque yo sé que ahí yo me encuentro con Jesús, no así como dice mi hermana, ¿verdad? Oh Señor, no, sino que de antemano yo ya voy con una sonrisa, porque yo sé que ahí nos vamos a encontrar y muchas veces no siento ni la necesidad de hablar mucho, porque solo con su presencia yo me lleno, yo le entrego mis cargas, le entrego mi día. Y precisamente ahora, un testimonio fresquecito este día, yo tenía en mente desde temprano a mis hijitas. Ellas estudian en San Salvador, yo estoy en San Miguel, como ustedes saben. Y yo las estuve presente desde que me levanté. Y le dije al Señor, bueno, protégelas porque ellas están solas en San Salvador, sí está mi familia, pero a veces el tráfico, yo te las entrego su día, sus vidas, protégelas, Señor. Y terminé mi oración, el Señor me habló, como siempre, con paz. Algo que me ha cambiado con mi oración es no quejarme, sino que yo encuentro gracia al orar. Me he convertido, en lugar de queja, en agradecimiento. En el trabajo, a veces ante los problemas, uno vaya con la espada desenvainada del día anterior, pero en la oración yo he encontrado, a veces, quédate callada, yo peleo por ti esta batalla y voy confiando en Dios. Y en la oración he encontrado la paz para no combatir con mi pensamiento, sino que en el nombre de Jesús llevar una palabra de aliento o una mirada comprensiva. Y sí, he visto cambios, pero como los decía con mis hijas, bueno, terminé mi oración, seguí mis actividades para irme al trabajo, me fui. Yo siempre dejo mi teléfono así paradito con un pedestal para estar viendo los mensajes. Yo soy odontóloga, no puedo estar tocando el teléfono si me llegan mensajes. Y de repente me cayó un mensaje y voy viendo un mensaje de mi hija: mami, ¿saben? Me acaban de chocar. Entonces yo realmente no entré en pánico, les digo sinceramente.
Yo sabía en la mañana que el Señor me había dado esta inspiración para entregarle fuertemente a mis hijas. Y yo de verdad que en la oración yo le doy la gloria a Dios porque me confirmó el Señor que de antemano Él las iba acompañando. No fue un choque fuerte. Me dice mi hija, pudo ser peor, pero gracias a Dios solo fue un roce, me dijo. Estaba más nerviosa la niña que me chocó, me dice, la tuve que calmar. Entonces, esa es para mí la experiencia de la oración, porque yo de antemano me voy con paz, me voy con agradecimiento, porque ya estuve antes con Jesús, con mi amigo que me escucha y sobre todo me llena de eso que necesito para combatir, como dice mi hermano, mis mismos pensamientos durante todo el día. Gloria a Dios, mi hermana, gracias por compartir. Y saben que de hecho el principal, obviamente todos sabemos que la principal forma, pues, como oraba es nuestro Señor Jesucristo. Y como el tema es así como lo veníamos platicando, es la defensa de la oración a través de los ataques. Y una defensa que el Señor tenía, por ejemplo, en San Juan 17 decía, Él habla en 13 del 16, habla y declara que nosotros no estamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Él le pide al Padre que nos libre del maligno. Fíjense bien, que nos libre del maligno. Ya no hay que dudar, como decía mi hermana, de ese poder que está en usted. Es el poder del Espíritu Santo. Ese poder que le llegó al Señor a rechazar, por ejemplo, esa tentación que tuvo cuando estuvo ayunando y orando 40 días. Es ese mismo poder en que la Santa Madre Iglesia nos ha regalado a través de tanto tiempo con tantos santos. Uno de los santos para mí que me impresiona es San Benito Abad, un monje que se retira, ora. Él tenía aquella comunicación enorme con el Señor y para variar, él como estaba en una cueva, aislado, se le aparece el demonio en la figura de su novia que tuvo, y se le aparece completamente desnudo. San Benito Abad como hombre la vio y él en el instante cuando la vio para reprimir, como sabía de dónde venía para dominar su carne, ¿qué hace? Él se tira sobre una zarza de espinas, se dio vuelta para castigarse y recordarse que él le pertenece al Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser perseverantes en nuestra oración. La oración de San Benito, que es tan poderosa, que dice que la Santa Cruz sea mi luz, que el demonio no sea mi guía. Aléjate, Satán. No me sugieras vanidades, cosas malas. Cosas malas son las que tú ofreces. Bebe tú mismo veneno, paz. Esa oración fue producto de su lucha. Ahora esta noche también yo te quiero preguntar cómo es esa oración tuya. ¿Qué producto has tenido de esas luchas? ¿Has tenido quejas o has sido como San Benito, que llegó a magnificar la gloria de Dios? ¿Cómo lo dio la victoria y lo manifestó en su oración? Hay que revisar ese proceso, qué tan profundamente lo haces. Cuando digo profundamente, mi hermano, mi hermana, no digo que usted va a orar en latín o va a poner en arameo. No, es que se olvide, como acaba de decir la hermana Maite, que se olvidó de todo y se concentró en el Señor. Quedarse en silencio cara a cara con nuestro Señor. No sé cuánto tiempo tienes tú de conversión, ni tampoco qué comisión estás guiando o estás apoyando. Es más que todo que revises tu oración en toda circunstancia. Nuestra hermana nos acaba de testimonio de la paz, de la seguridad de quién está con ella. Tú, te pregunto, ¿te aburres en la oración? ¿Te distraes? ¿La sueles repetir y repetir? Como que es un playlist. Lo mismo todos los días. Que si estás haciéndote clic lo que te estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, pastores, preséntese al Señor como usted es. Así nos ama.
llegue y diga, Señor, yo quiero entrar. Y si usted tiene se siente trabado, mire, ahí está nuestra hermana Linda, nuestra hermana Maite para las mujeres, nuestro hermano José y yo les podemos orientar. Escríbanos en el chat. Nosotros les podemos ayudar en eso. Les recuerdo que la oración debe ser siempre sencilla, sin máscaras, así como usted es. El Señor no necesita que usted cite palabras exóticas. Usted tiene que presentarse como lo que es. Si usted está agradecido, agradezca. A Dios no le va a impresionar ese cotorreo elegante de palabras, como le decía, oh Dios, oh. No. A Dios no le va a mover que usted llore. Señor, me duele. No lo mueve. A Dios le va a mover la oración cuando usted le cree. Cuando usted cita la palabra y dice, Señor, yo sé que no puedo, que tengo graves problemas, pero escrito está, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Ahí el Señor se inclina de su trono y dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Es esa oración que se mueve, es esa oración, como decía, por ejemplo, otro gran ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que decía, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda. Y usted y yo, ¿qué le llegamos a decir al otro para evangelizar? ¿Cuál es nuestra experiencia de oración? Y para ver esta experiencia de oración, muy brevemente nos va a decir nuestro hermano José Ernesto cómo llega a esa intimidad de oración. Bueno, vamos a retomar el testimonio de nuestro hermano en un momentito. Fíjense que de una manera perfecta el Señor nos enseña a orar a cada quien, pero nos aparta, como decía nuestro hermano. Y el Señor nos muestra, fíjense que en San Marcos 1:3 dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió a la ciudad a orar a un lugar solitario. Fíjense que madrugar en sí tiene una connotación muy grande, es anticiparse a lo del día, es sacrificarse, usted dominar su cuerpo a lo que el espíritu necesita, estar con Dios. Entonces, no es como dice nuestro hermano, no es coincidencia. Por ejemplo, en el retiro pasado, ¿saben qué? A mí me tocó despertar a todos. Ahí andaba 10 para las 5 despertando. Fue el primer servicio, llamarlos a los hermanos. Y luego me tocó la primera charla del día sábado. Después de la alabanza, me toca a mí. Y de repente me llaman que iba a ser yo el monitor de la misa. O sea, fue el primer servicio de la mañana. Todo era lo primero. El Señor me estaba llamando a buscar a través del servicio a los demás. ¿Cuántas veces el Señor te está tocando a la puerta para que tú le sirvas buscándolo en la mañana? ¿Lo buscas en silencio? Sí, en silencio interno, pero también lo buscas dándote a los demás. Y el ejemplo perfecto de la oración lo tenemos también en San Mateo, por ejemplo, 6, 9, 13, que dice que es donde Él nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, vemos que es la oración más elaborada por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en el cual da muchas declaraciones, se dirige a Dios como Dios Padre, le dice que está en los cielos. Es una oración que tiene toda la voluntad de pedir la provisión por nuestras vidas, de buscar perdón, protección, obediencia. Es una oración perfecta, es una oración que está para alabar al Señor. Igual en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia nos dice que la oración cristiana tiene una relación de la alianza de Dios y el hombre en Cristo. Es una acción de Dios que brota del Espíritu. Eso es lo que nosotros pedimos. Cuando usted y yo oramos, es el Espíritu que brota en usted. Fíjense que luego, en el 2590 del Catecismo, dice, la oración es la elevación del alma hacia Dios. Mire qué maravilloso. La elevación de su alma a Dios. ¿Usted quiere estar cerca de Dios? Ore. Deje que su espíritu se levante y se contacte con el Señor. Y luego usted podrá ver, por ejemplo, en el 2597, declara la Santa Madre Iglesia
que los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Ahí tiene los 150 salmos, mire, tiene para leerme. Usted aproveche y vea los demás. ¿Y sabe qué? Desde ese mismo momento, cuando usted acude a Papá del Cielo, usted sabe que Él lo va a defender. Porque para orar, ¿sabe qué se necesita? Aparte de tiempo y aparte de todo lo que usted me pueda decir, usted necesita un corazón humilde. Porque reconoce que usted necesita a Dios. Y de hecho, humildad es la segunda que ahorita vamos a ver. La humildad es el cimiento de nuestra vida espiritual. La humildad, cristianamente, es una actitud virtuosa que se debe conservar y observar hacia Dios. Es algo que nos da una gracia de nuestra existencia. Esto, la humildad, nos hace aterrizar, digamos. Es como cuando muchas personas, usted tómese una soda, y a ratito usted siente que su estómago se ha llenado de soda, está casi que quiere eructar. Así nos pasa con las cosas que hacemos en la vida. Usted es que tiene una picazón por decir, yo hice. Es que no se soporta. Ay, yo no hablo, ¿cómo cree? No, pero mire, revise su Facebook. Ahí hasta como que era competencia, a ver cuál era la cruz que más pesaba y otras cosas. Y así, entonces, nosotros vamos viendo en eso, pues, si usted subió todas esas cosas sin pensarlo, perfecto. Pero si usted está ahí viendo fotos y pensando que, ay, mire qué vestimenta me eché para Semana Santa, mire cómo me quedó de rojo el hombro. Ahí, ojo en su alma. Vaya y diga, no publica las cosas así como dicen, para que vea dónde estoy. No, usted mire las cosas en el Señor. Y veamos, por ejemplo, no sé si mi hermano José Luis ya pudo entrar en la comunicación. Todavía no se le oye. No. Bueno. Entonces, lamentablemente, pero ahí lo vamos a tener en la próxima. Veamos en todo esto, de la humildad, fíjense que es bien claro lo que se dice en Gálatas 5:22, nos dice que uno de los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, humildad. Si usted tiene humildad, tiene el Espíritu de Dios, busquemos en la oración. Por eso al hombre es irresistible esa inclinación de acercarse a realizarse, a tener grandeza, pero existen caminos para alcanzar este ideal de la grandeza. El más fácil y que olvides una calle, pero un bulevar hecho, es la soberbia. Eso es, las puertas están más que abiertas, ahí no hay traspiés, usted entra en doble, triple carril, en contrasentido usted entra. Y mire que los primeros rebeldes, los ángeles rebeldes. Y si no, mire, Adán. Y así van, poco a poco fueron comidos por esa soberbia. Y la puerta más pequeña, el otro camino, ¿cuál es? La humildad. ¿Y cuál es la humildad? Así como lo que hizo nuestra Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, que se humilló y se hizo hombre. Y por esa humillación, por ejemplo, así como la Virgen que se hizo esclava del Señor, dice, Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios. Mire qué fuerte. El que se humilla, dice, será ensalzado. Y que el que se ensalza, está abatido. Yo se lo digo, no quiero ser abatido. Y cada vez que me vuelvo a inflar, digo, no, hay que ser justo, hay que reconocer que todo viene de Dios. Por eso, decía Santa Teresa, la humildad es andar en la verdad. Usted y yo tenemos que recordar que somos nada, que somos miseria sin Dios. Y en eso es necesario que pidamos, Señor, este don principal. Es tan sublime, es tan precioso la humildad.
No se puede ser un cristiano si no es humilde, porque reconocer la humildad y pedirse al Señor, eso es la base. Decía Santo Tomás, ¿la base de qué? La base de nuestra vida cristiana. Santo Tomás decía la humildad y la fe. Y es así, es como construir un edificio. Usted tiene que hacer cimientos grandes. Ya ha visto las construcciones, cuando uno pasa en los grandes edificios, unos grandes cimientos, uno profundo para que aquello resista. Pues así tiene que ser la humildad en su vida y la fe, para que edifique su vida con fuerza, con amor, para que el Señor construya en usted. La humildad es importantísima. ¿Sabe por qué? Porque nos aleja de la soberbia. Porque la soberbia, recordemos que es la raíz de muchos pecados. Y entre más grande sea, usted debe de humillarse. Por eso, los que estamos llamados a ser servidores, tenemos que ser humildes. No ponernos el gafete y decir, yo soy servidor. Es que yo me siento atrás porque yo... No. Usted está para darse a los demás. Usted está para portarse como oveja. Fíjese bien, no como pavo real, como oveja. Ser obediente. Y para esto vamos a escuchar cómo el Señor ha guiado en humildad a nuestra hermana Linda. Buenas noches a todos. Bueno, un pequeño testimonio relacionado con lo que Juan Carlos nos está hablando sobre el tema de la humildad. Verdaderamente el Señor no se equivoca, ¿verdad? El tema de orgullo y soberbia ha estado en mi vida. Está en mute. Mi conversión fue lo que el Señor me reveló. Entonces, el Espíritu Santo realmente me ha acompañado todo este tiempo y me sigue acompañando en estos momentos cuando la soberbia viene. Cuando yo llego a la oración y le pido a mi Señor, Señor, quiero ser una persona diferente todos los días, porque quiero exaltarte, quiero que todo lo que yo logre, lo que haga, sea para glorificar tu nombre. Es una de las cosas que me ha dado y me ha llevado y guiado hacia la humildad. Creo que es entonces cuando el Espíritu Santo viene a mí y me aparta a mí, como dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que mermar para que Él sea engrandecido. Y eso es lo que yo le pido, porque muchas veces cuando uno tiene pues habilidades, cuando uno tiene cualidades, es fácil dejarse engañar y los halagos o algún reconocimiento, ¿verdad? Lo hace sentir a uno como exaltado. Pero aquí vienen donde tenemos que ser humildes servidores, cristianos verdaderos y escuchar con nuestros oídos espirituales a lo que el Señor quiere decirnos y a través de su Santo Espíritu. Cuando me dice, Linda, fui yo. Y entonces yo solo le doy la gloria a Dios porque me lo recuerda. A veces algún logro en el trabajo y uno dice, lo hice, ¿verdad? Sí, lo hice, pero no hubiera sido posible sin la ayuda, la intervención y porque el Señor lo permitió que así fuera. Entonces viene esa humildad y de decir, sí, Señor, fuiste tú, y abiertamente uno puede reconocérselo al Señor, ¿verdad? Porque también hay que decirle, todo sea para la gloria del Señor, y ustedes nos oyen decir así a los servidores. Y a veces a la gente del mundo, ¿verdad? No le parece, porque es como, o sea, lo hice yo, pero no. El Espíritu Santo me recuerda que quien me dio las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento, quien me ha dado los talentos, ha sido Él. Entonces yo le tengo que dar a Él la gloria. Hay que dejarse guiar, mis hermanos, en todas las situaciones cotidianas que nos pasan del Espíritu Santo. No tenemos que sentirnos como pavos reales, ¿verdad? Sino que tenemos que
saber que quien está adelante, atrás, a un lado, haciendo posible todo, es Dios. Sin Él no podemos. Y yo estoy clara que sin Él no podría estar aquí ni siquiera. Cada vez que yo voy a estar al frente y a dar una clase, yo le pido, Señor, no quiero ser yo, quiero que seas tú. Porque los alumnos merecen escucharte a ti, Señor. Así que, mis hermanos, pidámosle siempre con fe que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos acompañe en esta cotidianidad para que seamos humildes en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Y así como dijo nuestra hermana, fíjense que todas las órdenes que he mencionado anteriormente, hacían la maravilla de resaltar un corazón humilde. Por eso todas buscaron de cierta forma ante la Santa Madre Iglesia hacer el voto de pobreza y castidad y de obediencia. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, cuando ella formó su orden, las monjas en aquel entonces tenían hasta su bordado con oro, y ella ¿qué hacía? Agarró el traje más viejo y lo usó, y era hasta decían, ¿por qué anda así? Porque reconocía que lo que tenía que hacer, tenía que demostrar su humildad, no solo aparente, sino que de corazón. Es así como el Espíritu Santo nos compromete a vivir un cristianismo en plenitud. Nos llama a ser testigos del Señor en su vida. Y nosotros le pedimos que a través de la humildad, el Señor nos quita ese gran obstáculo que es la soberbia, como dijo mi hermano. Porque esa, olvide, si usted le da un espacito y después la soberbia es enorme. Porque empieza con el yo soy, yo fui. No, ¿para qué les digo? Se disfraza de vanagloria, ese deseo de sobresalir, esa rebeldía a los otros. ¿Y por qué me está diciendo a mí que yo me siente adelante si yo me quiero sentar atrás y así me gusta? Es lo que a veces hemos llegado a pensar incluso en las asambleas. Yo también te vuelvo a preguntar, y anóteme ahí en un cuadernito, ahí en el teléfono, cómo está su soberbia o ante qué le sale su soberbia. Vaya. Todas esas cosas que el Espíritu le va a poner es para que usted se pastoree. Porque dice el Señor en San Lucas 1:5, Él derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Mire, si no hace falta darle 1000 vueltas a esto, estamos llamados a ser humildes. San Agustín nos pedía que lo primero que había que hacer era ser humilde, lo segundo humilde, tercero humilde y así sucesivamente. La humildad es la verdad, y como la verdad es única, la verdad es Dios. La humildad nos une con Dios. Jesús se hizo totalmente humilde. Mire, nos llama a que la hermana Maite, que la hermana Linda, nuestro hermano José y yo, y todos ustedes, estamos llamados como cristianos, como imitadores a Cristo, ¿a qué? A hacernos totalmente humildes. No hay reniego de nada. Ese es el llamado que tenemos. En Filipenses 2:5-9 dice que es la única manera de estar unidos a Cristo. Y dice que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su igualdad con Dios Padre, sino que renunció a lo que era suyo. Y dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose como todos los hombres. Mire, hay que rendirnos, hay que tener esa clave de nuestra vida espiritual. Nuestra actitud ante el mundo debe de ponerse ante los ojos del Señor. Debemos de acudir ante Él, ser humildes y llamar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios quiere despertar en nosotros esa renovación del Espíritu. Hay que ser justos, hay que reconocer que todo viene de Dios y se cumple la voluntad de Dios. Y estamos puestos para Él porque recordemos
nos libra la humildad de toda la falsedad. El mundo, el demonio, todo eso falsifican las virtudes. Todas esas apariencias de mucho amor, de servicio, de obediencia, a veces lo hacemos, como dijo mi hermana, por exhibirnos, porque tenemos la cualidad de, pero no somos nosotros. Es a través del Espíritu que tenemos que huir, es disminuir nuestro yo. Por eso es esa arma muy fundamental contra los engaños de Satanás que Dios reprende. Hay que quitar todo eso. Y realmente esta nos lleva a una conversión. Nos da la defensa segura ante las tentaciones. Y por eso les abro mi corazón. Por ejemplo, en estos días, la salud de mis papás ha estado bien difícil. Son mayores. Y antes de irme de retiro, pues tenía muchos conflictos de su salud, de cosas que hacer. Y realmente, pues tenía el llamado del Señor de ese día de venir cambiando. Pero cambiando lo que yo podía hacer, era el yo estaba bien lleno del yo. Pensaba que si yo los cuidaba, yo los alimentaba, yo, y me sentía tan importante que yo era el centro de la vida. Y de repente que me toca ir a retiro y bueno, ¿qué hay que hacer? En la preparación, Dios me iluminó. Y mi papá, por ejemplo, las pruebas que suelen pasar, a mí se me cayó, estaba sentado, se inclinó y se cayó y se golpeó. Un día antes de irme a retiro. Mi mamá se estaba ahogando, tenía ciertos problemas y estaba cansada, se le bajó la presión, no podían caminar y yo me tenía que ir. ¿Qué hice? Les impuse manos, oré, pero antes de eso le pedí primero perdón a Dios. Me puse cara a cara como él y le dije, Señor, perdóname porque yo he querido ponerme en tu lugar y reconocí todo lo que yo era. Aquella persona que había sido soberbia ante eso, dije, eres tú quien los cuida. Y así fue. Oré por ellos, me despedí y me concentré en hacer lo que tenía que hacer. Mi servicio fue oración, mi oración constante, mi preparación fue para Él, para servirle a Él. Cuando vine, el Señor obró de maravillas. Me mostró el nacimiento de 37 nuevos hombres, pero también me demostró que no eran 37, eran 38, porque a mí me hizo también nuevo. Me hizo entender muchas cosas de su amor. Ellos estaban mejor de cuando los dejé. Yo dije, bueno, me vuelvo a ir. Y también me vuelvo a ir. Yo, no hay problema. Ok, Señor, yo encantado. Pero lo más importante es la victoria del Señor. De decir que con un corazón humilde me hizo abrir los ojos nuevamente. No importa cuánto tiempo tengas tú, así como yo tenía tanto tiempo. La lucha es diaria. Hay que abrir el corazón. Hay que tener ese acto de fe y de humildad, decirle, Señor, mira, mi yo se está volviendo a crecer, voy para abajo. ¿Cómo? Ínquese. Yo me hinqué, le pedí perdón. Hágalo. Funciona. Hágalo. Ese es el llamado que tenemos. Y ahora, resumiendo lo que hemos visto que la oración tiene poder, que la oración está dada realmente como una armadura, como algo, una defensa. Anteriormente vamos a ver armadura espiritual. Y así vamos viendo que la oración, es una comunicación constante con el Señor, es una lucha constante. Y tenemos que seguir creciendo con el Señor a través de la humildad. Que la humildad sea nuestra base, que nos lleve a la verdad que es Dios. Y sobre todas las cosas, pidamos ser humildes. Vamos a cerrar con una oración dándole gracias al Señor. Pero antes que todo, no se le olvide las tareas. Ahí están anotadas. Ahí vamos a pasarlas en Facebook a ver quién hizo la tarea y el que la haya hecho le vamos a dar un premio, ¿verdad, mis hermanos? Ahí el Señor le da un premio. Así es que cerrando vamos a agradecer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y amado, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, adoramos
Y sobre todas las cosas pedimos que nuestros hermanos, esta semilla que han recibido, tenga fruto. Háblales tú esta noche, dales la fortaleza para ser francos con su mismo y que te busquen una oración, ¿no? Dales la humildad, dales la gracia del Espíritu y sobre todo dales la gracia de la conversión para poder intimar contigo y que sea la oración y la humildad una defensa fuerte que tenga. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús y pedimos también ser como fue tu Santa Madre, humilde y obediente hacia ti. En el nombre de Jesús quedamos reunidos porque esto no termina, esto sigue a la otra. Así es que, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los esperamos en la otra clase. No sé, mi hermana Linda quiere decir algo. Gracias, feliz noche a todos. Gloria a Dios por la clase.